Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno anunció que el Machi Celestino Córdoba decidió este martes deponer la huelga de hambre que llevaba ya 107 días. Esto luego de un proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia y otras autoridades. De esta forma, Córdoba permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, donde llevará a cabo un proceso de recuperación física y espiritual, dice el acuerdo textualmente. Una vez recuperado, entonces podrá ser trasladado a un centro de educación y trabajo, dependiente de Gendarmería, naturalmente, es un módulo especial, donde se les autorizará una salida como máximo de 30 horas, una salida, a su rehue. Bueno, esta salida podrá extenderse entonces por las 30 horas, como le decía, pero estará bajo las condiciones sanitarias y de seguridad impuestas por Gendarmería. Sigue siendo Celestino Córdoba un condenado que está bajo la tutela y el cuidado de Gendarmería de Chile. Además, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, indicó que se establecerán módulos especiales para pueblos originarios en establecimientos donde existan un número adecuado de privados de libertad de dichos pueblos originarios, que justifique entonces la implementación de una situación o de una sección especial, por así llamarlo, para que puedan cumplir con sus... Cuando alguien se priva de libertad no deja de ser un ciudadano. Cuando alguien se priva de libertad no deja de tener derechos humanos. Cuando alguien es privado de la libertad, esa es la condena. Por lo tanto, si hay alguien de un pueblo originario, y tenemos que ir aprendiendo la cultura nuestra tiene que ser integral, no solo quienes están afuera, quienes están privados de libertad, pagando una condena con la sociedad por una falta ante la ley. Bueno, tienen que estar privados de libertad, pero que tengan la posibilidad de cumplir con sus ritos, su espiritualidad, poder seguir siendo las personas que son y perteneciendo al pueblo que pertenecen. Esas formas son las que tenemos que avanzar. A fin de habilitarse especialmente para el desarrollo de actividades laborales, educacionales y espirituales. Ese es el llamado que hace el acuerdo para que este caso no quede solamente en el caso Celestino Córdoba, ni las personas que están detenidas y procesadas, porque Córdoba está condenado, y que estén también en huelga de hambre. Una vez que dejen la huelga de hambre podrán entonces ir gozando de estos beneficios que son extensivos al resto de las personas de las etnias originarias quienes están cumpliendo alguna detención, insisto, ya sea en un proceso o ya sea condenadas, pero por faltas a la ley en Chile. Vamos a nuestra mesa de conversación y allí nos acompaña el diputado Marcelo Díez, que es diputado del movimiento UNIR. Marcelo, buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ¿tú, Matías? Muy bien. ¿Qué te parece la noticia de que hay un acuerdo, lo primero? Muy bueno porque lo que estaba en riesgo finalmente era la vida de Celestino Córdoba, y yo creo que tú expresaste con mucha contundencia lo que hay detrás de este acuerdo, lo que debe proseguir a este acuerdo, que pone fin a esta huelga, pero también hace un reconocimiento a algo que incluso los tratados que ha suscrito Chile, particularmente el convenio 169 de la OIT, se establece, es decir, incluso en las condiciones de cumplimiento de una pena tienen que estar recogidas elementos que son fundamentales para la cultura, en este caso un pueblo originario como el pueblo mapuche, que tiene que ver con la función que cumple en tanto Machi Celestino Córdoba, de visitar su rehue, de poder acceder a ciertos recintos que puedan ser especialmente acondicionados para el pueblo originario. Y creo que esto abre una reflexión más profunda sobre el modo en el que nos relacionamos con nuestros pueblos originarios, incluso con aquellos que están cumpliendo, como tú bien lo señalas, una condena. Quiero destacar también, Matías, el rol que cumplieron los parlamentarios en esto, como mediadores, como garantes. Me refiero a la diputada Claudia Mix, al senador Latorre, a la diputada Emilia Nullao, a la diputada Carol Cariola. Creo que logramos generar condiciones para un diálogo que permitió, insisto, poner a salvo la vida de Celestino Córdoba, pero también permitir un acuerdo que yo creo que abre un espacio para una reflexión más profunda, incluso, como tú señalaste, del modo en el que se cumplen las condenas para alguien que pertenece a un pueblo indígena. Claro, porque nosotros tenemos, y no sé de dónde lo sacamos ni cuándo lo inventamos, y no somos los únicos. La humanidad hoy día cree que la persona que está detenida, presa, condenada o procesada, incluso hay que decirlo porque es la verdad, aunque sea por crímenes horribles, esas personas requieren que se les respete sus derechos humanos. Una sociedad que no respeta los derechos humanos a un preso, sencillamente es una sociedad que deja de ser humana y deja de tener un Estado de Derecho.
Por lo tanto... Así es. ¿Mm? Yo creo que incluso la peor pena, la peor condena, el peor castigo que puede sufrir un ser humano es precisamente que le priven de libertad. Yo creo que eso lo hemos aprendido incluso todas y todos a propósito del confinamiento que ha conllevado la pandemia, ¿no? Y el debate que se ha dado respecto de eso, ¿no? Cómo nos priva nuestros vínculos sociales, de nuestra posibilidad de movernos, de desplazarnos. Pero incluso quienes están privados de libertad, en este caso ya no por una razón de orden sanitaria, sino porque están cumpliendo una condena, tienen derecho. En Chile, por ejemplo, los presos tienen derecho a votar, muchos de ellos, y sin embargo no se les permite votar. No está habilitado ese derecho, que es un derecho ciudadano. Me refiero a aquellos que estando privados de libertad, que están condenados y están recluidos en un centro de reclusión, valga la redundancia, mantienen vigente su derecho a sufragio. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de humanizar incluso el modo en el que aplicamos nuestras penas, nuestras sanciones penales. Eso es parte de lo que no ocurre en Chile, es cosa de ver la realidad carcelaria de Chile y no se da cuenta claramente de que no tienen fines de resocialización ni de reinserción, sino más bien son simplemente separarlos de la sociedad, recluyéndolos en un centro que muchas veces no cumple con ese estándar básico respecto a los derechos humanos. Yo recuerdo el primer informe que a mí me sorprendió mucho, debe haber sido a principios de los 90, de la señora Mónica Maldonado, todavía lo recuerdo, que era fiscal de la Corte Suprema. No podremos decir que derecha, izquierda, oposición, gobierno de arriba abajo. Fiscal de la Corte Suprema, en un titular muy llamativo: en Chile se violan los derechos humanos en las cárceles. Yo dije, pero ¿cómo si estamos en democracia? Para eso se recuperó la democracia, para eso se luchó de dejar la dictadura atrás. Bueno, y eso persiste hasta el día de hoy. Todos los gobiernos, y en muchas partes del mundo. Las cárceles a veces parecen ser un paréntesis para algunos del respeto a las personas. Así es, y por eso es que es tan difícil y debe ser tan ponderado y mesurado el momento en que tomamos decisiones de establecer penas privativas de libertad. Yo siempre he sostenido que, por ejemplo, en el combate a la delincuencia, cuando este se convierte en una suerte de guerra de guerrilla entre gobierno y oposición, generalmente se transforma también en una suerte de puja, ¿no? ¿Quién ofrece más cárcel, quién ofrece más reclusión, quién ofrece las medidas más duras, pero sin poner de relieve lo que está al otro lado? Y es que nuestras cárceles no están sirviendo ni siquiera para contener los delitos, ni mucho menos para evitar que la gente entre en una suerte como de espiral de comisión de delitos y de delitos cada vez más graves. Yo creo que nosotros debiésemos aspirar, por ejemplo, lo que ocurrió en Holanda. En Holanda se han cerrado cárceles como consecuencia del proceso de prevención del delito y de reinserción social de los presos. Entonces, hay un debate bien de fondo, y lo que decía la fiscal Maldonado en esa época es muy correcto, porque además en este caso, incluso doctrinariamente, es el Estado el responsable de la mantención de los centros de reclusión, de los centros penitenciarios, y en consecuencia es el Estado el que, al no cumplir con los derechos de los presos, los está violando. Marcelo, esta conversación que es muy de sentido común, que no deberíamos ni siquiera conversarla, pero hay que conversarla porque fallamos en eso, tiene una doble vía. Es decir, el señor Celestino Córdoba, Tránsito, por una parte se le deben respetar todos sus derechos humanos e incluso considerar, como creo yo que ha sido muy bueno el acuerdo con el gobierno, considerar sus características de miembro de un pueblo originario y sus características espirituales, quién es él dentro de su... Pero también tiene que cumplir un Estado de Derecho. Y él tiene una condena por la muerte de 2 personas, un incendio de una casa con resultado de muerte del matrimonio de Lutzinger-Mackay. Entonces también resulta como ilógico, inhumano, conculcarle algún derecho humano a Celestino Córdoba y cuidarlo y respetarle sus principios en la cárcel. Él tiene que respetar también el Estado de Derecho de Chile y tiene que cumplir la condena. Puede tener excepciones de salir un rehue, pero tiene que cumplir la condena como lo cumplen todas las personas que le producen la muerte a otras en nuestro país. ¿Sí o no? Sin duda, mira, se trata de un crimen por lo demás bien horroroso. Ahora, yo no tengo noticias de que él haya pedido no seguir cumpliendo su condena, sino más bien que... cumplirla en casa. Cumplirla en casa, que siempre es una alternativa a la que puede aspirar cumpliendo ciertos requisitos cualquier preso, y él incluso postuló y la Corte Suprema resolvió en este sentido. Pero él nunca ha planteado, según la información que yo tengo, no cumplir la condena. De hecho... No. Marcelo, a lo mejor me expresé mal. No, nunca he dicho yo tampoco eso. Lo que se ha recogido acá y... No, lo tengo claro. Ahora, lo que aquí ha ocurrido es que el Estado ha asumido que tiene obligaciones, incluso respecto de la forma en que los integrantes de un pueblo indígena, un pueblo originario, cumplen sus condenas. Y eso me parece muy bien, porque el trasfondo del conflicto mapuche tiene que ver con esa falta de reconocimiento, no solamente de cómo se cumplen las condenas, sino que de hecho llevamos, 20 años intentando reconocer constitucionalmente la existencia de nuestro pueblo originario. Recién ahora se abrió un debate que yo creo que es promisorio para establecer escaños reservados en la próxima convención constitucional
que va a redactar la nueva Constitución de aprobarse el 25 de octubre, como yo espero el apruebo en el plebiscito. Por primera vez estamos empezando, creo yo, pero con mucho retraso y con mucha dificultad todavía, porque falta comprender eso, que Chile no se desintegra, no se desarma porque reconozcamos el carácter plurinacional o multicultural del Estado de Chile. No se desarma porque seamos capaces de reconocer, por ejemplo, esta singularidad de cómo cumplen sus condenas aquellos que están recluidos y que pertenecen al pueblo originario. No se desarma si somos capaces de reconocerle incluso ciertas dosis de autonomía, como lo han demostrado la experiencia de Canadá, de Nueva Zelanda y Marcelo, otras más. no se desarma si consideramos las particularidades de cada etnia que vive en nuestro país. No se desarma sin duda, capaz que nos haga más fuertes, más unidos, más integrados. Pero dependiendo de la etnia, dependiendo del origen, dependiendo una persona que participa en el incendio de una casa con el resultado de muerte de 2 personas, ¿te parecería razonable tener una discusión constitucional que esas personas cumplan una condena por el resultado de muerte de 2 personas en su casa? ¿O tú serías partidario, por ejemplo, de que tengan una salida, un rehue, por ejemplo? Que podría ser, pero que cumplan la condena en su casa. ¿No te parece desigualdad ante la ley respecto al resto de los chilenos? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que aquel que comete un delito de esa naturaleza debe cumplir las condenas con las particularidades propias de su pueblo originario, pero respetando el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de todas y todos. Y esto a propósito, por ejemplo, de otro caso que quizás es menos dramático, pero que es tan grave como este. El debate que se ha producido estos días en el Tribunal Constitucional respecto de las normas sobre violación y delitos de abuso sexual en Rapa Nui, distrito y territorio al que yo represento en la Cámara. Yo ahí estoy con lo que escribía Carlos Peña este fin de semana. Ahí no hay un particularismo de un pueblo originario que hay que respetar, porque da lo mismo donde se cometa una violación, si se comete en la isla o se comete en el continente, no puede tener una distinta penalidad. Tal cual. Hay estándares de derechos humanos. Perdón, la gente quizás no lo sabe, la ley Pascua pena distinto y trata distinto a un violador en Isla de Pascua, un pascuense que viola en Isla de Pascua, que a un chileno en Chile. Así es. Por lo mismo es que en este debate que se está dando el Tribunal Constitucional presente para dejar sin efecto esa norma, para que la ley sea la misma en todo el territorio nacional, independientemente si estás en el continente o en Rapa Nui, yo en eso estoy porque no hay ninguna razón que justifique una distinción. Ahí no puede aplicarse una suerte de tradición cultural o de principio de un pueblo ancestral para permitir la vulneración de los derechos de otros. Y en el caso de Córdoba, ¿qué podría ser la particularidad que le permitiera a él tener un régimen especial de cumplimiento de condena? Mira, yo creo que eso es lo que se recogió hoy día en el acuerdo que firmó este gobierno. Es decir, que él debe tener, por la función espiritual que cumple, la posibilidad de visitar su rehue, que él puede tener, y los pueblos originarios pueden tener, condiciones distintas de reclusión en los mismos centros penitenciarios. Como segregamos, por ejemplo, a menores de edad respecto de mayores de edad, o por gravedad de los delitos. Eso dentro del marco del régimen penitenciario es perfectamente posible, y por eso es que se ha accedido, ¿no? Esto no ha requerido ninguna ley, no ha requerido ningún decreto especial. Marcelo, ¿podría a tu juicio un sacerdote católico, un pastor evangélico que está cumpliendo una condena de este tipo salir eventualmente a visitar a su feligresía? Yo pienso que no. Primero porque no hay ningún antecedente de orden cultural, no hay ninguna distinción cultural que pudiese justificar aquello. No nos olvidemos que Celestino Córdoba es machi, en consecuencia cumple una función espiritual para su comunidad. E incluso nos decían el otro día que en tiempos de pandemia, como la que estamos viviendo, es doblemente importante que pueda estar presente en su rehue. Y un pastor evangélico no cumple una por 30 horas. ¿Y un pastor evangélico no cumple una función espiritual en su grey? Sin duda que sí, pero probablemente es reemplazable. En segundo lugar, no obedece a una tradición ancestral como la de un pueblo originario. Son religiones que llegaron a Chile desde Europa, y en consecuencia hay una distinción, un juicio que... Pero tiene que ver con el momento en que llega a Chile un español o un colono o una persona mapuche, porque alguien podrá decir que en un estudio, no sé, no conozco el caso particular, pero que a lo mejor el pueblo mapuche llegó en determinado momento y 1000 años antes llegó otro, entonces alguien podrá decir, esto no es un asunto de tiempo, ¿no? Qué duda cabe, no es de tiempo, sí, qué duda cabe, pero antropológicamente hay una diferencia que es significativa, y eso tiene que ver con reconocer que somos diversos. No es que tendremos culpa porque tenemos una tremenda deuda con el pueblo mapuche, que estamos siendo políticamente correctos, porque tenemos un poquito de vergüenza como lo hemos tratado. Evidentemente, más que un poquito, que esto va más allá del pueblo mapuche. Yo creo que sí, tenemos razones para avergonzarnos y tenemos una tremenda deuda que saldar. Claro, pues. Hay que pagarlas,
Pero en este caso en particular, no es solamente el pueblo mapuche, es la comunidad internacional la que ha reconocido en convenios suscritos por más de 150 países que debe haber un tratamiento que reconozca la identidad, las tradiciones y la idiosincrasia de nuestro pueblo originario. Eso está así. Eso es lo que ha permitido, insisto, que las sociedades donde hay una convivencia muy multicultural hayan resuelto de manera muy civilizada la convivencia dentro del marco del Estado Nacional, que es la tesis que yo postulo, pero incluso reconociendo niveles de autogobierno, de autonomía, que son perfectamente viables. Yo creo que en Chile hay un atavismo a enfrentar la cuestión indígena de una manera moderna, de una manera de futuro, y de salir de esta lógica de trinchera o de la lógica homogenizante, que todos tenemos los mismos derechos porque somos todos chilenos. Sí, claro, pero hay pueblos que sienten que su identidad ancestral, histórica, que antecede a la fundación del Estado de Chile, ha sido subyugada por este Estado. Y eso hay que reconocerlo y hacerse cargo. Ahora, en eso hemos avanzado bastante. Hoy día sería, no sé, yo no tengo una encuestadora, pero yo creo que ganaría por lejos, y si lo comparáramos con una encuesta hace 20 o hace 40 años, en que Chile es un país multicultural, que Chile es un país que tiene que reconocer al pueblo mapuche dentro de su constitución. Esas son cosas que ya son desde hace 30, 20, 15 años, eran discutibles por algunos. Hoy día eso se ha superado, claro. Hay un avance, ¿no? Matías, pero es un avance a nivel de la cultura, de la sociedad, de los ciudadanos, de la ciudadanía, pero no es muchísimo. Bueno, ahora pues, hay una oportunidad ahora. Por eso te digo, pero piensa que cuando aprobamos la Convención Constituyente logramos el acuerdo para paridad, pero no para escaño para los pueblos originarios. Y recién la estamos discutiendo. Que el reconocimiento constitucional lleva 20 años sin poder aprobarse. Claro, porque para poder aprobarlo requerimos 2/3, es decir, requiere un alto nivel de consenso. La ley de Ministerio de Pueblos Indígenas sigue en el Congreso. Es decir, yo creo que aquí tenemos que asumir que las instituciones van, por cierto, muy por detrás del grado de conciencia sobre este carácter pluricultural, plurinacional o multicultural de la sociedad chilena que sí tienen los chilenos y las chilenas. Es cosa de ver las manifestaciones del 25, desde el 18 de octubre en adelante. La bandera más presente después de la chilena era sin duda la bandera del pueblo mapuche. Eso da cuenta de que la sociedad tiene años luz respecto de lo que las instituciones hemos hecho, o se ha hecho desde las instituciones para reconocer este carácter multicultural o plurinacional del Estado de Chile sin verlo como una amenaza, porque no es una amenaza, por el contrario, es una fuente de desarrollo y de riqueza. Ya, pero hoy día, no sé si tú conoces, pero yo por lo menos no me toca con frecuencia, hace mucho tiempo no conozco a alguien que piense que son una amenaza, o que sea una amenaza incorporarlos en derecho y en reconocimiento, y en reconocimiento no solo de su dignidad, en reconocimiento de la riqueza que nos produce a los que somos, por así decirlo, llegados después, los que no somos pueblos originarios. Chile es más rico con que sin. Y eso yo creo que hay una comprensión bastante consensuada. ¿O a ti no te parece? Probablemente, yo creo que no. Creo que no a nivel de donde deben expresarse esos reconocimientos. Bueno, hay que ir avanzando. Y hay que no basta que lo declaremos. Claro, por supuesto. Vuelvo a decirte, fuimos capaces de ponernos de acuerdo para crear un hecho único, y es que de aprobarse la Convención Constitucional va a ser la primera convención constituyente de la historia de Chile, de la historia del mundo, paritaria. Y sin embargo hay muchos congresos que tienen escaño reservado y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. En cuánto, en cómo, yo creo que finalmente lo vamos a hacer, pero siempre aquí pesan más los atavismos, pesa más la noche, el temor, o la diferenciación o la asimilación, que está también muy arraigado en la historia de Chile, particularmente en relación con el pueblo mapuche y el resto de nuestros pueblos originarios. Costó un mundo aprobar, por ejemplo, la ley Pascua que permitía establecer una suerte como de ingreso regulado a Rapa Nui, que no cualquiera pudiera viajar para proteger a la isla y su cultura. Y algunos decían, no, es que aquí prima el derecho de los chilenos a moverse libremente por cualquier lugar. Y lo que planteamos es, está bien, ese derecho tiene una limitación, que es la preservación de la identidad y el territorio del pueblo de Rapa Nui. Y costó un mundo, creo que costó 8 años aprobar esa ley. Es decir, uno puede tener y escuchar discursos muy favorables respecto de recoger esta diversidad cultural, étnica y plurinacional de Chile, pero luego cuando tiene que ver cómo eso se plasma a nivel de leyes, de instituciones, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice. Sí, Marcelo Díaz, la Cámara definió a los diputados que integrarán la comisión que analizará la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. Esta es la jueza que que participó, no dejó ella sola, es un órgano colegiado, en libertad a Hugo Bustamante, que resultó ser
aparentemente el principal sospechoso, el inculpado, todavía no está condenado, de la muerte de Ámbar Cornejo. ¿Qué opinión te parece la situación que se está generando allí y esa acusación en particular? Bueno, yo fui sorteado hoy día en la comisión. Es primera vez que me toca integrar una comisión una comisión que va a realizar una acusación constitucional. Creo que nosotros tenemos el deber de hacerlo en este caso, porque además es una acusación bien particular, Matías, porque no divide a los parlamentarios entre gobierno y oposición. Hay parlamentarios de todos, prácticamente todos los sectores que firmaron la acusación. Yo me he estado leyendo el texto de la acusación en detalle, me voy a interiorizar mucho de los antecedentes antes de tomar, por cierto, una decisión. Vamos a invitar a muchos expertos y, por cierto, también a la propia acusada a exponer, porque yo creo que, sin prejuicio de que la acusación hay que examinarla exhaustivamente y adoptar una decisión en función de las convicciones jurídicas y, de hecho, que cada uno se forme, tanto en la comisión como luego en la sala. A mí me preocupa un poco, y esto es un hecho, el caso de Ámbar Cornejo, el terrible caso de Ámbar Cornejo es de mi región. Me preocupa mucho que perdamos o que el foco se concentre exclusivamente en la acusación constitucional y se nos olvide que aquí hay una falla sistémica. Aquí falló el Poder Legislativo, falló el Poder Ejecutivo, falló el Poder Judicial, fallaron las instituciones que tenían la responsabilidad de cuidar a una niña que había sido violentada en sus derechos sistemáticamente durante largo tiempo. Hay resoluciones que se dictaron para medidas de prevención, por ejemplo, alejamiento del padre de la señora con la que vivía un día después de que ella ya había desaparecido. Hay una historia sistemática de abuso del que nadie se hizo cargo. O sea, sin duda, el principal responsable de la muerte de Ámbar Cornejo va a ser aquel que la justicia determine y que todo indica es Hugo Bustamante. Pero también tenemos que observar claramente cómo ha fallado el Estado. Fíjate, Matías, que hace 2 años en la Cámara de Diputados se discutió y avanzó un proyecto de ley que presentamos hace 2012, creo, varios diputados y diputadas para consagrar a nivel de la Constitución, como lo han hecho más de 100 países, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Requería 2/3 para ser aprobado. Tuvo amplia mayoría, pero no alcanzó a reunir los 2/3. Un grupo de diputados y diputadas decidieron votar a favor porque no les parecía razonable consagrar algunos principios que están en la Convención de Derechos del Niño a nivel de la Constitución. Hace poco tiempo atrás aprobamos la ley del Sename, que el compromiso del gobierno era despacharla después de la ley de garantías, de derechos y garantías de la infancia que está en el Senado. Y como el gobierno no avanzó con esa ley, la sujetamos a la condición, la entrada en vigor, de aprobar esa ley, y el presidente envió un veto. Es decir, en materia de la infancia hacemos muchas declaraciones, también, hay mucha literatura, mucha lírica, pero a la hora de disponer de las herramientas, mecanismos y recursos para proteger especialmente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, el Estado ha fallado y ha seguido fallando. Y en este caso, insisto, la acusación tenemos que examinarla en detalle, pero no puede hacernos perder de vista que aquí no hay una sola responsable, un solo responsable, sino que hay un conjunto de instituciones que no estuvieron a la altura de haber prestado el auxilio, el socorro y el apoyo que Ámbar merecía y requería. Marcelo Díaz, muchísimas gracias como siempre. Muy buenas noches. Que esté bien. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades, además estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o llamando al fono 23 21 00 084. De inmediato tomamos contacto con nuestro invitado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Subsecretario, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, subsecretario. Lo primero, preguntarle por las aperturas del comercio, tanto la fallida, lamentablemente, pero hay una nueva oportunidad, espero, la próxima semana, del Mall Chino, y una que fue más exitosa hasta ahora, en la medida que se cuiden y nos cuidemos, en el Mall Costanera Center. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Porque poco a poco vamos a tener que ir abriendo distintas cosas, no solo comercio. El día de mañana serán colegios, universidades, la vida va a volver en algún momento. Bueno, efectivamente tuvimos 2 experiencias bastante distintas que nos dan de alguna forma una idea de que tenemos que seguir reforzando mensajes hacia la ciudadanía de cómo debe ser esta nueva realidad
de ir aperturando comunas para poder avanzar en el paso a paso. Y esas medidas tienen que, como vimos en el ejemplo de hoy día, tienen que tomarse con mucha preparación de las autoridades. Vimos una alcaldesa de Providencia muy empoderada preparando hace 2 semanas esta apertura. Vimos un locatario, un dueño de un mall, donde se preocupó que hubiese la estructura adecuada, donde había un guardia afuera del establecimiento, permitiendo que pase un número máximo de gente, y de esa forma se controló de que no se produjeran aglomeraciones. Y esa es la forma en cómo también tenemos que trabajar con la ciudadanía. Es decir, las personas deben autorregularse en estas situaciones. Si yo voy caminando por una situación donde veo muchas aglomeraciones, yo tengo que pedir la distancia hacia la persona que está adelante, hacia la persona que está atrás. Y no solamente para cuidarme a mí, sino que yo al hacer eso también lo estoy cuidando a la persona que está delante mío, porque puedo estar yo contagiado y no saberlo. Y esas son las medidas que tenemos que ir avanzando tal como ya hemos avanzado. Por ejemplo, ya no vemos gente que se saluda de mano o de beso, y vemos mucha gente ocupando mascarillas, y ahora lo que queda es esforzarnos mucho en lo que es el distanciamiento físico, dado que hay muchas probabilidades de aumento de contagio cuando se producen estas aglomeraciones. ¿Vienen aperturas nuevas en comercios grandes, en comercios que representen un riesgo como los 2 casos que acabamos de revisar? Bueno, en la medida que vayan sumándose comunas en donde hayan estos centros de comercio bien grandes como son los malls, obviamente hay que ir planificando. Yo conversaba el día de ayer con el alcalde Cuadrado, el alcalde de Huechuraba, en donde en esa comuna está un mall bastante grande, y me decía que ellos ya estaban trabajando con ellos para una apertura que sea lo más cuidadosa posible. Entonces, esa es la forma en cómo tenemos que ver esta nueva realidad. Este virus va a seguir con nosotros muchos meses más. El ministro Andrés Kub ha hablado acerca de que la vacuna debiese estar el primer trimestre del próximo año o el primer semestre del próximo año. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma de vivir y poder tomar todas las medidas, tal como, por ejemplo, vimos en algunas imágenes, recuerdo en la comuna de Santiago, donde habían feriantes, donde ponían un nylon entre la fruta y el casero que va a comprar. Sí. Esas simples medidas ya ayudan, son medidas de mitigación muy importantes que ayudan a disminuir la probabilidad de contagio. Y eso es lo que cada un dueño de comercio, un dueño de un taller de bicicleta, que ponga un letrerito afuera diciendo, por favor, esperar afuera hasta que salga el cliente que se está atendiendo, dado que los talleres de bicicleta son más o menos chicos. Esas son las situaciones que tenemos que empezar ya a acostumbrarnos, pero también darle esta mayor responsabilidad a la ciudadanía. Un mayor número de libertades implica un mayor número de responsabilidades, que son preocuparnos de la distancia. Vimos, por ejemplo, que hace 3 semanas, ¿recuerdas, Matías, cuando hubo una aglomeración en una tienda de ropa? Claro, H&M creo que era. H&M, y una persona denunció a través de una foto. Eso ya es una buena señal, porque hay una persona que se dio cuenta de que había un riesgo mayor de contagio. Ahora tenemos que seguir avanzando hacia eso, y que esa misma persona, o otra obviamente, al punto con tomar la foto también pueda decirle, oye, separémonos un poco más. Y además lo interesante es que en un caso como ese se alinean bien los incentivos a que el propio locatario, que está muy interesado en abrir y poder vender, porque tiene que hacerse cargo de arriendo, cuentas, pagar sueldos, tiene que empezar a vender lo antes posible, y ojalá sea así. Entonces, en la medida que él organiza para que funcione bien, él va a poder abrir, vender y funcionar. O sea, están todos alineados, no solamente de lo sanitario, que es obvio, están todos alineados los incentivos. Es cosa que nos organicemos y que también las autoridades pongan claras las normas y las reglas. Efectivamente, yo creo que los supermercados, por ejemplo, que han funcionado, porque obviamente es algo esencial, necesitamos alimentarnos, han dado un buen ejemplo. Los supermercados llevan funcionando bastantes meses, y uno, cuando a mí me ha tocado ir al supermercado, hay un guardia afuera que le está tomando la temperatura, que le está pidiendo que se lave las manos, que está pidiendo el permiso para salir a comprar, y obviamente limita el número de máximo de personas que están dentro de un local. Y eso ha funcionado. Vimos Temuco hace 3 meses y medio que tiene abierto los moles y el comercio. Y resulta que han mantenido muy baja el nivel de contagio, y hoy día les permitió estar incluso en el paso 4.
Y de esa forma, ¿por qué? Porque en Temuco se aprendió a que después de una gran ola, que fue una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus, aprendieron a vivir de esta forma. Y lo que nos han relatado la Seremi de Salud es que, por ejemplo, en las tiendas de los malls no entran más de 2 personas a comprar al mismo tiempo, a cualquier tipo de tienda. Y eso es lo que tenemos que, obviamente, imitar aquí en la región metropolitana, pero insisto, o sea, las idas a comprar tienen que ser absolutamente imprescindibles. Si podemos evitarlas, obviamente hay que tratar de evitarlas, porque eso influye mucho también en la trazabilidad, Matías. Cuando uno va a locales donde no hay gente conocida y después uno sale positivo por un coronavirus, la encuesta epidemiológica le van a preguntar, ¿y usted con quién estuvo? Y pucha, cuando le responde que estuvo dentro de un mall, obviamente ahí hay mayor riesgo de perder la trazabilidad nuevamente. Me mencionó la Araucanía y fui atrás a buscar un estudio que estaba mirando y leyendo de datos, y la Araucanía, junto con Coquimbo y Magallanes, en los últimos 7 días, la Araucanía es la segunda región que presenta mayor número o aumento de casos confirmados, de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días. Entonces la Araucanía no jauja, la cosa no está tan bien como quisiéramos o como usted nos está narrando. ¿Están bien mis datos? Pero hay que tener, sí, tengo los datos también, pero hay que tener mucho cuidado con los cambios porcentuales, Matías, dado que Araucanía está en un nivel muy bajo. Exactamente. Perfecto. Entonces, al tener una base muy baja, cualquier cambio hacia arriba impacta mucho el cambio porcentual, pero todavía estamos hablando de que están teniendo 14, entre 20, 14 casos diarios, lo cual es un número bastante bajo en comparación a lo que llegaron a tener hace 3 meses y medio atrás. Qué bueno. La situación es muy diferente en Coquimbo, donde sí efectivamente están con un nivel alto. La Serena y Coquimbo, esas 2 comunas ya están en cuarentena. Ovalle también está presentando un aumento bien importante. Bueno, y ahí tiene aumento del 10% según los antecedentes que yo manejo. 10% en los últimos 7 días. Efectivamente, en la región de Coquimbo completa, la tendencia sigue al alza. Estas 2 comunas que acabo de mencionar, La Serena y Coquimbo, ingresaron hace pocos días en cuarentena y hemos visto que en Ovalle también se ha producido un aumento. Por lo tanto, estamos bastante preocupados por lo que está ocurriendo en todas las regiones de Coquimbo hacia el norte de nuestro país, especialmente en Copiapó y también en Arica, en donde ya llevamos varias semanas con un número alto de casos. Afortunadamente, en estas últimas 2 comunas que acabo de mencionar, se ha producido un estancamiento y estamos levemente con un poco de caída. Esta mañana tuve la posibilidad de conversar con el ministro Enrique París en una entrevista en la radio y quiero hacerle a usted la misma pregunta porque quiero ver su mirada. Por una parte uno recibe muchos informes de distintas partes y primero el del gobierno, el de las autoridades todos los días y vemos cifras objetivas, reales, de una baja sostenida en la positividad, en los casos nuevos, en la ocupación de la UCI. Uno ve que hay optimismo, apertura de ciertas regiones, comunas. Uno ve optimismo, calma, paso a paso, pero optimismo. Pero también llegan informes como el de Ciencia y Vida, Universidad del Desarrollo de San Sebastián, este informe que es de varias instituciones, que señalan que todas las regiones, creo que salva una, todas las regiones están con el R efectivo, que es un poco la capacidad que tendría yo de infectar si estuviera con el coronavirus, de infectar a una persona o a más personas, con el R efectivo más de 1. Es decir, cada persona en Chile y en todas las regiones prácticamente están infectando a más de 1. 1,0, 1,4, 1,7. Por lo tanto, el contagio va hacia arriba. No entiendo entonces cuáles de estas 2 variables son las que mandan. Bueno, también hay que diferenciar en que durante las últimas semanas hemos tenido un aumento muy, muy importante en los casos asintomáticos. La estrategia de búsqueda activa de casos, es decir, de que salimos a través de la atención primaria municipal, que depende de los alcaldes, a buscar casos positivos de gente que no ha presentado síntomas y lo enfocamos en grupos específicos debido a que sabemos que en algún barrio hay un número importante de personas contagiadas, ha sido muy importante, aproximadamente un 35% a nivel país, un 45% en la región metropolitana. Y obviamente cuando uno compara esa cantidad de casos, que está obviamente sumando casos sintomáticos con asintomáticos, y los compara con los que teníamos hace 30 días atrás, 35 días atrás, que eran casi 100% casos sintomáticos, obviamente se produce ahí un estancamiento. Y es lo que estamos viendo, que a nivel nacional hay un cierto estancamiento, pero también hay que considerar que la situación es muy distinta del norte del país, donde estamos teniendo un aumento,
en comparación con otras comunas, con otras regiones, como la región metropolitana, que siguen descendiendo. Hablamos de regiones luego un segundito, a ver si entendí. Si es que se entiendo yo, entendió el resto, está claro eso. Usted dice que el R efectivo, el que haya subido los últimos 7 días más que los últimos 14 días, por ejemplo, o que tengamos aumento de casos en algunas regiones, tiene mucho que ver con el que salen a buscar más casos y encuentran, por lo tanto, porque buscan en lugares muy, muy determinados, muy orientados, una búsqueda orientada, muchos casos asintomáticos que antes no se buscaban, por lo tanto, no se encontraban. ¿A eso se explica más que a que estemos más mal? Efectivamente, y en la mejor prueba de lo que tú estás mencionando, Matías, y que lo entendiste muy bien, es lo que sucede en Punta Arenas. En Punta Arenas tenemos hoy una tasa de incidencia más alta de la que llegamos a tener hace 3 meses y medio atrás, cuando fue la primera ola en la ciudad de Punta Arenas. Pero resulta que en las unidades de cuidados intensivos hay hoy 6 pacientes versus los más de 30 que llegamos a tener hace 3 meses y medio atrás. ¿Por qué? Porque se está haciendo una búsqueda activa de personas que antes, como tú bien dices, ni siquiera sabíamos que estaban positivas y que se mantenían contagiando a otras personas. Y lo que estamos haciendo ahora es enfocarnos mucho en la búsqueda activa de casos. Hoy día ya estamos realizando entre 25.000 y 30.000 casos diarios de PCR, y eso nos permite detectar a personas que antes no las veíamos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encapsular rápidamente esa cadena de contagio y en un tiempo más tener un descenso más rápido de lo que teníamos hace 2 meses atrás. El ministro París también esta mañana dijo algo con mucha honestidad, incluso sin que se lo preguntáramos todavía. Dijo, tenemos un problema y un desafío, y lo reconozco, dice, en materia de trazabilidad, que es un poco lo que usted está explicando y me gustaría que profundizara. ¿De qué profundidad es el nivel de problema que tenemos en trazabilidad? ¿En qué niveles estamos? ¿A dónde debemos llegar? ¿Y qué se está haciendo para mejorar la trazabilidad, que parece ser una de las balas de plata? Una de las balas de plata. Efectivamente, cuando vemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuando vemos las recomendaciones del Consejo Asesor, cuando vemos a los expertos del Ministerio de Salud, es la importancia de una buena trazabilidad, de una buena encuesta epidemiológica. Es decir, que cuando tú sales positivo, Matías, yo me acerco a ti y te pregunto dónde estuviste desde las 48 horas antes de que presentara los primeros síntomas. Tú me puedas relatar cada uno de los contactos que tuviste, con el objetivo de que yo pueda llamarlos a ellos y a esas personas, en caso que estén presentando síntomas, realizarles un examen de PCR, y en caso que no, se declaren como contacto estrecho y se aíslan esas personas. Esa es la calidad de la trazabilidad que tenemos que hacer, y hacerlo rápidamente. Tenemos que, una vez que la persona presenta síntomas, es decir, se define como caso sospechoso, inmediatamente activar todo el proceso de trazabilidad. Y si bien tenemos buenos promedios a nivel país, tenemos muchas diferencias entre comunas, y a eso es lo que tenemos que enfocarnos. O sea, comunas que hoy día no están tan bien, que no se está realizando una rápida trazabilidad, una rápida activación del protocolo, tenemos que enfocarnos para poder igualar lo que se están haciendo en las buenas comunas. ¿Y de qué depende que una comuna se pueda hacer mejor la trazabilidad que otra, que una persona en La Reina o en Cerro Navia o en Las Condes? Si son 2 personas iguales, que se juntaron con otras personas iguales, que todos tienen teléfono celular, o la gran mayoría, para poder llamarlo. ¿Por qué es más difícil trazar en una comuna o en otra? Depende de distintos factores. Puede ser el ¿Hay equipo de salud, puede ser otra. Perdón, disculpe, ¿hay correlación con nivel de ingreso, por ejemplo? Podría ser perfectamente. Por ejemplo, si se produce un caso en una comuna rural, es muy probable que si a esa persona yo le pregunto lo que te acabo de preguntar, Matías, acerca de con quién estuvo, ella me las puede enumerar a las personas con la palma de una mano. Claro. Es muy distinto si yo le pregunto a una persona que vive en Santiago Centro, y que va a ser mucho más difícil que me pueda decir con quién estuvo, porque a lo mejor tuvo muchos contactos. Entonces depende de muchos factores de cómo se está realizando eso,
Y eso es lo que tenemos que ir apoyando como autoridad sanitaria en cada una de las regiones. ¿Y eso centralizado? ¿Cuáles son los equipos que están bien? ¿Cuáles son los equipos que tienen que mejorar? Sí. Y de esa forma apoyar a cada uno de los alcaldes. Claro, eso se lo pregunto cuando le preguntaba si tiene correlación, por ejemplo, con el nivel de ingresos. Después hay comunas o municipalidades que tienen menos ingresos y pueden hacer menos trazabilidad. ¿Estos equipos de trazabilidad están centralizados o están alojados en cada una de las comunas? Porque ahí tendríamos un problema, porque esas comunas más pobres tienen menos herramientas para todo, para la educación, para la luminaria, también para la trazabilidad. Nosotros, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, hemos traspasado recursos para el ejercicio de lo que es la estrategia TTA, que es testeo, trazabilidad, aislamiento. Y eso es independiente de los ingresos de la comuna en particular. Depende exclusivamente de la cantidad de contagios que tiene cada comuna, que se le asigna un presupuesto para que puedan contratar un equipo de trazabilidad, o 1, 2 o 3, lo que sea necesario según la cantidad de contagios y lo que cada equipo de salud puede trazar en un tiempo determinado. Y por lo tanto lo que tenemos que ir mejorando es la calidad más que la cantidad de la encuesta epidemiológica, de la trazabilidad y del aislamiento. Hay muchas personas que a lo mejor no quieren realizar un aislamiento en una residencia sanitaria por distintas razones. Porque no pueden dejar solo a una persona, sí, porque dependen del vecino, porque no quieren dejar su hogar, que les van a entrar a robar. Pueden haber muchas razones. Y en base a eso, obviamente, tenemos que seguir reforzando este llamado a poder realizar una cuarentena de forma efectiva, porque no sacamos nada con encontrar a una persona, hacerle un examen de PCR, detectar que es positivo, si esa persona se mantiene dentro de un hogar donde hay adultos mayores, donde hay enfermos crónicos, y no nos permite aislarlo para evitar que se contagien personas que tienen mucho riesgo de caer hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Subsecretario Zúñiga, a nivel nacional la positividad, si no me equivoco, está en el 6,2% y la región metropolitana en el 4,7%, ¿por ahí anda? No recuerdo el número específico de la región metropolitana, pero sí, el número que tú mencionas a nivel nacional. Me parece que lo mencionó el ministro París esta mañana cuando entrevistamos en Radio Duna, pero creo que eran los números. Estamos bajo el 5, que es lo que se exige. En la región metropolitana. En la región metropolitana. ¿Cuándo, no le digo cuándo se van a abrir, cuándo va a empezar a ser tema la vuelta de los niños a los colegios? De las maneras más resguardadas, de las maneras que quieran más rigurosas, más... Pero el drama, hay revistas internacionales y estudios internacionales que hablan de dramas irrecuperables en materia social y de aprendizaje para muchos niños. Y hoy día en Chile no es tema la vuelta a los colegios. Es como si estuviera prohibido hablar de colegios. Como si en los colegios fuese a hacerle cosas malas a los niños. Cuando requieren los niños volver. En comunas, bueno, en Aysén se volvió, en Isla de Pascua se volvió. Pero no sé si comparte conmigo que a mí me sorprende mucho que no sea tema. El cómo, cuándo, para empezar un plan. Bueno, efectivamente los ejemplos que tú mencionas, Matías, son ejemplos de que se puede volver cuando se toman todas las medidas de mitigación. Medidas de mitigación me refiero a todas las medidas de seguridad que se deben aplicar dentro de los establecimientos educacionales para que ese regreso sea lo más seguro posible. ¿Pero por qué en los ese sentido, con el Ministerio de Educación hemos estado en contacto para que se empiecen a aplicar esas medidas de mitigación y en la medida que podamos seguir reduciendo el número de contagios, poder tener la opción de volver a clases. Yo coincido con usted, Matías, sobre todo que en nuestro país las diferencias educacionales por nivel de ingresos se acentúan ante esta ausencia. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que tienen menores ingresos, los hogares más vulnerables, no tienen las condiciones como para poder hacer una educación a través de distancia, de teleeducación. Sí. Y en ese sentido la diferencia entre los alumnos de mayor ingreso se va a aumentar y eso obviamente le hace muy mal a una sociedad. Pero ¿qué hace que hagamos una entrevista, que ustedes hagan los protocolos, que la autoridad se oriente y trabaje para abrir el Costanera Center, que me parece estupendo, si lo quieren abrir y que bien, por la gente que trabaja allí y todo? ¿Por qué eso no fue tema de escándalo? ¿Por qué se pueden abrir los malls, el mall chino? No se puede abrir un colegio en un lugar donde tengan un 2 o un 1%. A ver, cuénteme usted, ¿qué positividad tienen? A ver, ¿alguna positividad en la región metropolitana? O no sé, o dígame usted en Rancagua, o usted
Temuco, Talca, Pero Temuco. los ejemplos de Aysén que tú mencionabas. Aysén, Matías. ¿cuánto tiene Aysén como región de positividad? Aysén debe tener menos de 7 casos a la semana. ¿Ya? Estamos hablando de una región que ha logrado contener muy bien cada uno de los contagios. Y además aplicó medidas muy estrictas en los establecimientos para que sus alumnos pudiesen volver. Y eso está sucediendo hoy día. Ya, pero hay una sola comuna, Río, no sé, se llama Río, dígame, acuérdenme usted cómo se llama la comuna donde partió, donde ya las clases, en Aysén. ¿Usted me dice que hay 7 casos a la semana en toda la región de Aysén? Efectivamente. ¿Y cuántos alumnos hay en Aysén en su casa esperando recibir, no digo el almuerzo que le pueda dar la JUNAEB? Estoy diciendo la compañía, el ver a sus amigos, el drama de la salud mental que muchos expertos ya están hablando. Que los padres puedan ir a trabajar. ¿Por qué en Aysén no? Francamente el gobierno no tiene el valor y el coraje de ponerlo como un tema y discutirlo y dar la pelea. Bueno, y eso es lo que está realizando el ministro Raúl Figueroa. Él se está reuniendo con los apoderados, se está reuniendo con el Colegio de Profesores, se está reuniendo con los alcaldes, que son de quienes dependen gran parte de la educación de nuestro país, para poner a disposición de la ciudadanía, de sus padres, para sus hijos, de los establecimientos cuando las medidas de mitigación sean las adecuadas y cuando el nivel de contagio en cada una de estas comunas sea de un nivel bastante bajo, como para poder decir que están las condiciones de seguridad apropiadas para nuestros hijos. Y en ese sentido, el trabajo que ha hecho el ministro Raúl Figueroa ha sido de bastante evangelización, de poder mostrar los establecimientos educacionales, de cómo se están implementando las medidas de mitigación para evitar un contagio. Y eso van desde el cambio de horario, de separación de patios, cosa de todo que... lo que sea necesario. Todo Claro, lo que sea. Sí, sin duda, de eso no cabe duda. Bueno, interesantes temas que se están planteando en una fase ya de mejoría, que usted nos explica que tiene sustento y que las cifras que son más complejas tienen que ver con que estamos buscando y estamos encontrando más casos que antes ni siquiera buscábamos y que por lo tanto no encontrábamos. Así que nos vamos a acostar un poco más tranquilos. Subsecretario Zúñiga, muchas gracias como siempre por atendernos. Pero manteniendo alerta todas las medidas de autocuidado. Pero si lo que hemos logrado es porque nos hemos cuidado, tendríamos que ser muy lesos para cambiar de actitud. Así que le agradecemos mucho, subsecretario, como siempre. Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vida. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Está encabezado en este momento por la noticia de la declaración de la madre de Ámbar Cornejo ante la PDI. Informes de la PDI sobre la madre de esta chica que lamentablemente fue asesinada. No descarta que haya sido testigo presencial, cómplice o encubridora. Hasta ahora ha declarado solo como testigo. Estas otras categorías no están descartadas, pero tampoco están probadas. Así que paso a paso en la investigación. Más detalles aquí en 24horas.cl. Vamos a ver las temperaturas, ¿le parece? En este momento la región metropolitana tiene 8 grados en el termómetro y está cubierto su cielo. Para mañana y pasado, en esta misma región, tendremos cielos. Sí, cielos tendremos de todas maneras. Lo que no sabemos cómo estará el cielo, pero yo se lo voy a decir en un segundo cuando... ¿Ve? Es muy inteligente este sistema. Miércoles tendremos cielos despejados y una máxima probable de 17 grados. Y pasado mañana tendremos cielos despejados, también una máxima de 21. Ese será el jueves. Revisamos otras dos regiones de nuestro país. Concepción, región del Biobío, tendrá un cielo despejado y una máxima probable de 13 grados. Y San Pedro, en la región de Antofagasta, casi siempre cielo despejado. Esto es San Pedro de Atacama. Cielos despejados, como casi siempre, y 18 grados de máxima probable. Hace exactos 51 años, un 18 de agosto de 1969, el Summer of 69,
Jimi Hendrix se subió al escenario de Woodstock, claro, en el verano de allá, de ese hemisferio, consagrándose como una leyenda simplemente. La guitarra, la leyenda en la guitarra mundial. Yo no soy experto, pero uno lee y está Hendrix, no sé si el mejor, o uno de los dos, de los tres mejores de la historia. Un show que duró más de 2 horas, una de las presentaciones más largas de su vida. Jimi Hendrix fue el encargado de cerrar el evento musical, que también marcó historia en sí mismo, de 3 días realizado muy cerca de Nueva York, que reunió a grandes artistas, Janis Joplin, The Who, entre otros, Santana, bueno, tantos